Ahora, el segundo león, que creo que es el león más conocido en los mitos de Hércules, es el león de Nemea. En una de sus 12 tareas, este Hércules se enfrenta a un león que tiene la piel indestructible. No puede destruir la piel ni con armas, ni con magia. Nada puede derrotar la piel del león. Entonces Hércules, dejando de pelear con armas, decide golpear a puño limpio. Es como, ¿cuál es tu lógica, Hércules? Pero bueno, ok. Y al final derrota al león destrozándole la garganta. Es como si no te puedo romper la piel, pues te voy a destrozar la garganta desde Por fuera, dentro. Ujú. de adentro, de afuera para adentro. No se explica cómo propiamente, quizá bendición de los dioses. Este Hércules entonces se queda con la piel del león de Nemea y la va a utilizar como vestimenta y como armadura. Y esta va a ser la gran representación de Hércules. Hércules es el león, Hércules es la valentía, un poquito descerebrada a veces, con tu perdón Hércules, sabes que es Con tu verdad, perdón, Gryffindor. eh, pero a veces, pero muy ingeniosa en batalla, porque o sea, Ujú. sí, Hércules en cosas no, a lo mejor no tiene sentido común en muchos de sus mitos, pero en combate era un genio, era un estratega genio en combate. Ujú. Gryffindor, quién es Godric Gryffindor. Entonces, aquí viene el detalle, yo creo que el animal león justo pues ya tiene una visión un simbolismo preconcebido en relación a la valentía, pero si lo relacionamos con este mito de Hércules que representa justamente este detalle, anteponerte a lo que parece imposible, pues ese es el Gryffindor. Hércules perfectamente, justo pues, habría sido un Gryffindor, ¿no? Sí, Ahora, seguro. Raven, Los mismos Ravenclaw. colores, el rojo y el dorado, que son representaciones de esto mismo, de la valentía y de la victoria. Y de aquí vamos con, y la casa buena, Ravenclaw, no tiene que ver con mitología griega, tiene que ver con mitología nórdica y tiene que ver con Odín. Odín, el padre de todo, el que pasó siglos alimentándose de conocimiento, aquel que se arrancó un ojo para beber las aguas de Mimir, el gigante que protegía el lago del conocimiento. A partir de aquí, Odín experimentó todo lo que se podía experimentar como mortal y como Dios y adquiere el conocimiento. Odín nuevamente se ahorca, se rompe las entrañas durante 9 días y 9 noches para adquirir el conocimiento de las runas y saber todo el futuro, todo el pasado y todo el presente. Odín, que manda a sus dos cuervos todos los días a que recorran el mundo para que en las noches se pongan en sus hombros y estos cuervos le cuenten lo que aprendieron. Odín, el que se disfraza como humano para ir a los poblados para que la gente le enseñe sus oficios y que le gusta jugar adivinanzas con la gente tan solo para retar a la gente inteligente. El animal de Odín van a ser dos, el lobo y el cuervo. Tipo, que si tú veías un cuervo en batalla era señal de que Odín te estaba protegiendo. ¿Qué es más Ravenclaw que Odín? No, bueno, yo diría que también está Atenea. Como un animal propuesta, si no hubiera sido Ravenclaw, pudo haber sido una lechuza Claro. por Atenea. Entonces, en todo caso, aquí el cuervo pues va a tener esta relación mítica con Odín, que es el conocimiento. Ojo, nuevamente, pues al tener solo el animal preconcebido símbolo león, pues no tenemos ninguno de todo, no tenemos propiamente conocido todo esto del mito de Hércules, ¿no? Al tener el animal preconcebido con conocimiento cuervo, no tenemos tampoco todo este conocimiento, todo este mito de Odín. Sin embargo, esta J.K. se retoma estos elementos en este proceso que ya dijimos que se forma en la traducción, en el choque entre semiósferas, para crear un nuevo producto. Y a partir de aquí, vamos a ver. Entonces, yo no conozco propiamente el mito de Odín. Digamos, yo jamás he escuchado el mito de Odín, pero en mi contexto inglés, yo sé que utilizan a los cuervos como una referencia al conocimiento. Yo no sé quién es Hércules, pero yo en mi contexto inglés sé que el león es un animal valiente. Ajá. Ok, ya tienen simbolismos preconcebidos, Sí. porque hay una historia detrás. Aunque tú no la conozcas, existe una historia detrás. Y aquí vamos a explicar otro concepto importante. Y aquí ya empezamos con la segunda parte de las referencias míticas. Ahora, Referencias a nivel narrativo. curiosamente, mientras el nombre es Ravenclaw, el animal Mal de la es. casa es un águila. Sí, correcto. Tal vez me Entonces ahí faltaba se mencionar eso. mezclan dos simbolismos distintos que están hasta cierto punto contrapuestos. No estoy muy familiarizado con los simbolismos alrededor de las águilas,
pero me llama la atención justo todas estas referencias a las aves para la casa de Ravenclaw. Entonces también tendría que ver con la caza como algo de intelecto. Si no, la caza como un evento de intelecto, el cazador tiene que ser inteligente a final de cuentas. O sea, la casa con Z. Entonces, entrando Antes a yo este he hablado detalle. de casa con ese. No, yo sí, Ah, pero yo lo menciono por la cuestión del cazador porque el águila va a ser representación de eso también. ok, como cazar con... Oh, ya, no, sí. Muy bien, ahora aplicando estos nuevos conceptos. La segunda forma en la que J.K. presenta las referencias míticas es en un nivel narrativo, ya no solo con objetos, no con animales. Ya sabemos que cuando incluye animales es básicamente meterlos como una pequeña excusa, ¿no? Ya sabemos que retoma elementos de estos animales para contar su historia, para poner simbolismos preconcebidos. Ok, muy bien. Esto, pues básicamente animales fantásticos y dónde encontrarlos, toma esto como premisa por completo. Y varios de los personajes que aparecen a lo largo de las historias también hacen esto, ¿no? Los duendes, los trolls que nacen de la mitología nórdica, que mencionen la orden merliniana también, que aparezcan sirenas también. Entonces, pues bueno, vamos entendiendo eso. Pero, ¿a qué me refiero con una referencia mítica a nivel narrativo? Para... Antes de seguir con eso, me gustaría mencionar también a Hufflepuff. Normalmente siempre los El dejan tejón, sí. fuera, el tejón. Pero ¿qué tejón es el del que está hablando Rowling. Rowling? El tejón del que está hablando es el Honey Badger. Y el Honey Badger es el equivalente al Wolverine, al glotón, que es uno de los pocos animales a los que los osos le tienen miedo. Es una cosa como de este tamaño, que un oso que pesa 50 veces más que él dice, ay, no, mejor me voy. Entonces los tejones son, parecieran ser animales casi inofensivos, pero son muy peligrosos en ciertas situaciones. Y ese simbolismo alrededor de los tejones también está bien interesante. De dónde lo haya tomado no estoy muy seguro, pero creo que no podemos dejar de mencionarlo, ¿no? No, para nada. Muchas veces tienden a subestimar mucho la casa De de Hufflepuff. Huff. No, sí, no la mencioné porque no conozco un mito particular sobre el animal tejón. Tiene que haber, pero la verdad lo desconozco. Sí, Sí, bueno, lo siento, Hufflepuffs, que estén viendo sí, el porque te video. digo, no hace referencia ni al tejón americano ni al tejón europeo, hace referencia Al al Honey tejón Badger. africano, que es el que está, pero bien tocado. Entonces, digamos, es como jugar con estas diferentes representaciones del mismo animal y cómo tiene muchas personalidades distintas. Muy bien, Ok. muy bien. Entonces, pues ahora sí pasando a este detalle sobre las referencias míticas a nivel narrativo, comentar los siguientes conceptos. Hipotexto, hipertexto. Ok. Y pensemos que vamos a hacer un videojuego sobre Harry Potter. Vamos a hacer como el que va a salir el próximo año, que va a ser de mundo abierto con elementos RPG, de que va a ser el mundo de Hogwarts, creo, algo así, el Hogwarts mundo mágico de Legacy. Hogwarts. Técnicamente ya Hogwarts Legacy, salió, nada Hogwarts más que solo Legacy. en China. Entonces, Hogwarts Legacy va a ser un videojuego basado en Harry Potter. Harry Potter es el hipotexto. El videojuego Hogwarts Legacy es el hipertexto. El hipotexto es aquello que inspira una obra. Es decir, ¿cuál es la inspiración? ¿Qué se basa? El texto resultante de esa inspiración es el hipertexto. Entonces, una película que se burle de las películas adolescentes es un hipertexto, del hipotexto, películas adolescentes. Las parodias son estos, son hipertextos, siempre van a ser hipertextos, porque están basados en algo más. Se están burlando, sí, pero se están basando en algo más para poder burlarse. Entonces, aquí hay una relación de hipo y de hipertexto. Basarse en otras historias para crear otras no es algo nuevo. Sucede básicamente desde que la mitología es mitología, porque Gilgamesh, que ya por ahí lo comentamos, Gilgamesh habla de la historia supuestamente de Bilbamesh, un rey sumerio que sí existió. Probablemente Bilbamesh
es el hipotexto para que nazca la historia de Gilgamesh eventualmente. Y los mitos sumerios de la inundación universal o mitos sumerios, olviden, no, el diluvio universal es un arquetipo, no. Sí. El mito sumerio de Lilitu y de Adam con M, de Lilitu y de Adán muy probablemente acabaron inspirando al mito judío-abrámico en relación a Lilith, en relación a Adán. Lilitu muy probablemente acaba inspirando la figura de Lilith, madre de todos los demonios, porque Lilitu era madre de vampiros. Oh, ok, ven. Entonces, esto existe desde la antigüedad más antigua. Existe el personaje Odiseo, y un personaje dice, un autor dice, no, ¿sabes qué? Estaría bien padre incluir a un héroe que sea bien inteligente. Por ahí escuché un mito de un Odiseo, lo llaman el segundo Sísifo, que participa en la guerra de Troya. Sí, vamos a meter a este otro que es invulnerable, lo llaman Aquiles. Y la Ilíada es básicamente eso. Pues está basada probablemente en una guerra que sí sucedió. Toman personajes míticos de otros mitos que históricamente y cronológicamente no tendrían por qué estar participando ahí, pero que participan de una u otra manera. Los meten ahí como hipotextos en el hipertexto de la Ilíada. Y después de la Ilíada nace el hipertexto la Odisea. Y de la Ilíada y la Odisea muy probablemente nació la Quileida. Y de estas historias muy probablemente nace la Eneida, escrita por Virgilio, que acaba siendo un hipertexto, o lo que llamaríamos hoy un spin-off, de tanto la Ilíada como de la Odisea. Sí, y la telemaquia y todo lo que viene después con, me parece, Quinto de Esmirna y muchísimos, hay fanfiction sobre la Ilíada y la Odisea, ¿no? O sea, se pusieron a hacer sus fanfics. Probablemente la Odisea acaba siendo un hipertexto de lo que fueron las Argónidas, de Jasón y sus argonautas, o sea, y así nos podríamos ir constantemente, ¿no? Y entonces, si en la Edad Media vuelven a escribir la Guerra de Troya, pero ahora con caballeros medievales, pues ese es un hipertexto del hipotexto. Si hay un mito de un caballero que tenía corazón de león porque pudo derrotar al león que Hércules también derrotó, bueno, ese es el hipertexto del hipotexto y se construyen simbolismos. Entonces, la hipertextualidad es un fenómeno que acompaña a la humanidad desde que la humanidad empieza a contar historias. Es un fenómeno muy propio de la mitología y de la literatura. Que bueno, de hecho, la literatura y la mitología nacen casi de lo mismo. Muy probablemente la literatura es un hijo directo de la mitología. Entonces, pero bueno, ese es otro tema. Vayan a mi canal para discutir eso. Bueno, el caso es que aquí todo acaba siendo hipertexto e hipotexto. La hipertextualidad, entonces, retoma una historia pasada para contar una historia nueva, reinterpretándola, retomando sus personajes, continuándola, dándole otro final, lo que quieras. En el caso de J.K., ¿qué es lo que hace J.K.? Hace esta hipertextualidad, toma elementos de sus culturas en este fenómeno de la traducción de contacto entre semiósferas, lo pone en el hipertexto Harry Potter. Toma personajes de un hipotexto, los reinterpreta en su hipertexto. Y esto sucede muchísimo. Pero ¿por qué es importante? La hipertextualidad, justo al ser un fenómeno de traducción, de comunicación entre semiósferas, siempre implica de cierta forma una reinterpretación y por extensión siempre también va a existir este detalle de la pérdida. La hipertextualidad va a ser utilizado por autores de distintas maneras, como otro tipo de reinterpretaciones. Hay, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo una reinterpretación contemporánea del mito de Medusa, en la cual utilizan a Medusa como un simbolismo del abuso sexual. Es que sí, me parece muy pertinente, es nuestra actualidad, en nuestro contexto cultural funciona, es una reinterpretación, así se mantienen vivos los mitos a través de la hipertextualidad. Entonces J.K. hace muchísimo esto. Ok, pero nos estás describiendo lo que ya llevas un buen rato describiéndonos, que tiene que ver, ¿cómo retomas elementos de mitologías antiguas que no sean objetos y que no sean animales? Porque es muy fácil retomar objetos de animales, solo los introduces en tu historia. ¿Cómo reintroduces pedazos de historias, de personajes humanos, de mitos? Vamos a hablar de Trelawney. Se menciona que es descendiente de Casandra. ¿Y quién es Casandra? Casandra, en la mitología griega, fue una mujer que se iba a convertir en sacerdotisa de Apolo. Pero Apolo quería tener relaciones sexuales con ella. Ella, al ser una sacerdotisa, y pues porque a secas no le gustaba Apolo, no quiso tener relaciones sexuales con Apolo y lo rechaza. Así que Apolo le escupe en la boca. Apolo es el dios de las profecías. Y al escupirle en la boca, la maldice.
todo lo que digas todas las visiones del futuro que hagas serán correctas. Tus profecías serán correctas, pero nadie te creerá jamás. ¿Y qué sucede? Bueno, aquí, breve, 100 dicen que no puedes ser profeta de tus propias tierras, y eso es lo que le sucede a Cassandra, porque Cassandra le dice, ¿sabes qué? Los griegos van a atacar por aquí. Nada más dices puras tonterías, Cassandra. Es que el caballo claramente tiene griegos dentro. Otra vez con tus chingaderas, Cassandra. Ya te dijimos que no te vamos a hacer caso. Cassandra pudo haber salvado Troya. Tiempo. Se fue. Espérame, se fue, Cassandra. Espera un poco, porque además perdí mi lápiz labial. Ya lo encontré. Ve cómo se disfruta su cosa que me estoy comiendo. ¿Quién? Lito. Ay, no lo vi. ¿Puedes abrir? Voy. A ver, quita toda esta madre. Ponete toda esa madre. Ya estamos de regreso. Nos estabas platicando de Cassandra. Pues nadie le cree a Cassandra. Cassandra pudo haber salvado a Troya, pero pues nadie le hizo caso por la maldición de Apolo. Entonces Cassandra va a ser la representación de estas profecías que son dichas en serio, pero que nadie toma en cuenta. Ahora, este va a ser el hipertexto para crear a Trelawney, ¿no? Entonces está Trelawney, que era una profeta que pues nadie le hacía caso, pero cuando da la profecía sobre Harry, pues Dumbledore dice, no, ¿sabes qué? No, pues sí, la voy a llevar a Hogwarts, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya vamos viendo una primera repetición, no le hacen mucho caso como profeta, pero cuando da esta gran profecía, Dumbledore, pues sí le hace caso, ¿no? Es que ahí el problema con Trelawney es que... Y eso lo platicas tú en una cápsula. Es que Trelawney solo dio 2, 3. Había 2, dos así como ya muy fuertes, ¿no? O sea, hay muchos destellos de brillantes de Trelawney. O sea, de hecho todo el libro 6 le está prediciendo su muerte a Dumbledore y todo lo que se supone que es un fraude, sí es una charlatana, consciente y activa, porque ella cree que no tiene el don y ni cuenta se da la pobre de que sí lo tiene, solamente que no tiene que ser todo el tiempo con absolutamente todo. Pero él se la pasa prediciendo la muerte de Harry y que la muerte se cierne sobre Hogwarts. ¿Y qué pasa? Cedric se muere, Harry se muere, etcétera, etcétera. O sea, Trelawney al final simplemente quería estar todo el tiempo prediciendo cosas cuando no era necesario. Eso era lo que le hacía una charlatana, que a fuerza quería todo el tiempo estar diciendo profecías y pues sí, nadie le creía porque era charlatana. Que al final de cuentas también lo que decía Trelawney eran básicamente los signos de los tiempos. Cualquier persona que leyera el periódico podía decir exactamente lo mismo. ¿No? Sin embargo, había... Aquí se hace una subversión de la figura de Cassandra. Claro. Es como... Cassandra, aquí la Cassandra sería más bien justamente este personaje que sí activamente dice cosas que ella siente que es verdad, pero que no son verdad, una subversión. Luego toma el hipotexto, hace una reinterpretación de él, nuevamente detalle de la traducción, pérdidas, reinterpretación, y llegamos a un punto interesante. Las profecías que hacían en la clase de Trelawney, pese a que no se las tomaban en serio, acababan siendo verdad, que en el Cáliz de Fuego, cuando Harry y Ron se empiezan a inventar profecías porque pues, piensan que están jugando, todo sucede, todo acaba sucediendo. Entonces este detalle, ¿no? Justo aquí nuevamente está la representación de Cassandra en este detalle. En el detalle que se siente que es mentira o que te están tratando de engañar, pues estás diciendo la verdad y no hacen caso a esa verdad, ¿no? Y justo todas las profecías de Trelawney, que pues sí es utilizada más bien yo creo que como un personaje paródico dentro de la historia, pues acaban siendo verdad, ¿no? Se hace una subversión a la figura de Cassandra. Entonces se toma el hipotexto de la historia de Cassandra con todo el simbolismo que Cassandra tiene, se retoma para el hipertexto para hacerle una reinterpretación, se hace una subversión del personaje y tenemos a la figura de Trelawney, que es una figura casi paródica de la Cassandra de Troya, ¿no? Y al que sí le pasa lo de Cassandra, como lo mencionamos en una tertulia pasada, es a Harry, porque Harry es el que está diciendo, ya llegó
ya regresó Voldemort y todos, no, ese güey está loco, no, ¿cómo crees? El único que me parece que le cree es Dumbledore, y eso porque él ya sabía que ya había Dumbledore, regresado. sus amigos, o sea, sí hay más gente que le cree, pero en general él es desacreditado en el mundo mágico por muchas razones. Pero también en el libro 6, cuando está diciendo es que Malfoy es mortífago, es que Malfoy se trae algo, y es que Malfoy, y todo, sí, ajá, y ahí ni siquiera Ron y Hermione le creen. O sea, también a Harry en algún momento le pasa, ajá. Sí, entonces yo creo que aquí viene el detalle de que pues, sí, Harry tiene la verdad que nadie cree, ¿no? Nuevamente, nadie puede ser profeta de sus propias tierras, yo creo que pues, es la gran frase de Cassandra. Entonces aquí vamos viendo esta segunda forma en la que J.K. retoma las referencias míticas como una inspiración narrativa. La inspiración, el hipotexto que permite que nazca la figura de Trelawney, muy probablemente este detalle de Harry también, acaba siendo la narración de Cassandra. Entonces retoma esta historia y la acopla a su historia con sus propios elementos. Inspiración más bien a nivel narrativo. No toma elementos propiamente, bueno, sí menciona a Cassandra, por supuesto, pero no toma elementos propiamente de la mitología, sino que toma elementos narrativos que sucedieron en los mitos para adaptarlos a su historia y contar su historia, justo como este detalle de las profecías. Y aquí viene el otro gran ejemplo que mencionamos cerca de finales de la tertulia pasada, las profecías. La profecía de Harry Potter es mucho la profecía griega, es una profecía griega a todo lo que da. Varias culturas creían en profecías, por supuesto, pero la profecía griega tiene una particularidad. El camino que tomas para evitar tu destino es el camino que te lleva inevitablemente a ese destino. Vengamos con Edipo. Edipo dice, no, ¿sabes qué? No voy a regresar al reino donde crecí porque recibí la profecía de que iba a matar a mi padre y me iba a casar con mi madre y yo adoro a mis padres con todo el alma, así que me voy a ir por otro camino. Y yendo ese otro camino, llega al reino donde, camino ahí, mata a su padre, que no sabía que era su padre biológico, y se acaba casando con su madre, que no sabía que era su madre biológica. El camino que tomas para evitar tu destino te lleva. El mismo padre es el que provoca que lo maten en un futuro, porque él es el que dice que le mochen las patas y que se lo lleven a otro lado, ¿no? Entonces... Sí, pues ahí viene, de hecho, también esto, y de hecho también en Edipo vamos viendo lo de como una especie de maldición hereditaria, no es como el padre tratando de evitar que se cumpla la profecía, hace esto con Edipo, lo cual acaba provocando que Edipo sobreviva, es decir, el padre provoca el mismo destino, Edipo tratando de evitar su destino, acaba provocando su propio destino, y esto es heredado a los hijos de Edipo hasta que Yocasta da los ritos funerarios correspondientes y pues todo se salva, ¿no? Pero bueno, tenemos que dar como para una plática también muy padre después, pero bueno, el caso aquí es que esto va a ser exactamente lo que suceda en Harry Potter. Lo que pasa en la mitología griega es esta, tú tomas el camino para evitar tu destino y eso te lleva inevitablemente a tu destino. El destino es inevitable y al tomar un camino que no debes, cuelgas una espada sobre tu cabeza con un hilo muy pequeño que está en cualquier instante a punto de romperse. Cuelgas la propia espada de tu ejecución encima de tu cabeza sin darte cuenta. ¿Qué es lo que hace Voldemort? Es exactamente eso. Tratando de evitar la profecía, acaba provocando la misma profecía. Y ahí a final de cuentas, la única elección, ahorita que estamos en tiempos de Matrix, está la discusión acerca de si hay una verdadera elección dentro de la Matrix, ¿no? La única elección que tenía Voldemort era: ¿quién te va a matar? ¿Te mata Neville o te mata Harry? Sí, yo creo que ahí ya también viene con la connotación de intenciones, la connotación cultural de intenciones que tiene J.K. detrás de todo esto, que es como si el mal nunca va a triunfar, ¿no? O sea, porque es parte de la historia. Entonces sí, es como ahí tú escoges quién te va a matar. Ojalá hubieras escogido a Neville, pues porque nos habría dado un mejor desarrollo de personaje, ¿no? Pero bueno, no hay problema. El caso ¿Quién sabe es que, si hubiera sido lo mismo? A lo mejor el que se desarrollaba la sombra sea Harry. Ajá. Inevitablemente el destino iba a acabar siendo el mismo. Voldemort acaba muerto porque en él escogió. Y si no había también, o sea, hay, perdón.
Y si no escogía ninguno de los dos, también lo iban Porque a matar. inevitablemente Porque ellos iban a sí, crecer. y la siendo profecía que- decía el único con poder para desafiar al Señor Tenebroso, pero o sea, lo único que Voldemort decidió cumplir de la profecía por él mismo fue el ir a marcarlo como su igual en el momento en el que dijo, es este y a este que trato de matar. Porque realmente no había para dónde hacerse. Iba a pasar, por eso es una profecía, porque hagas lo que hagas va a suceder. Justo, ¿no? Y Voldemort tratando de evitar que esto suceda, pues hace este detalle, ¿no? Me parece que, bueno, no solamente Harry Potter hace esto, muchísimas historias acaban haciendo esto con sus profecías, retoman muchísimo de la cultura griega para poder hacerlo. Toman como una referencia mítica esta narrativa, que no es de un mito específicamente, sino que realmente es de varios mitos. Esto toma un elemento. Entonces acaba tomando un elemento de esta narrativa de la mitología griega para acabar creando sus historias. Entonces vamos viendo, esta J.K. Bueno, esperen, es que mi gatita quiere A ver, otra hola vez salir a gatita. cámara. Queremos el gato. Ah, Entonces, esta J.K. acaba tomando elementos míticos a nivel uno, poner objetos y animales de estas mitologías para plantear en su historia, y lo acaba poniendo en este nivel 2, en el cual retoma elementos narrativos para construir su propia historia. Va a tener estas dos formas de tener las referencias míticas. Introduce animales o objetos o introduce narrativas a su propia historia. Claro, Ay, a mí lo que me parece que hace J.K. es que de repente es irrespetuosa justo con la naturaleza de estas mitologías, ¿no? Termina descontextualizándolas tanto que hace que pierda ese, ese valor, ¿no? sí. Que pudo haber enriquecido mucho más la historia de Harry Potter, o sea, bueno, la historia del universo, del mundo mágico, introduciendo todos estos elementos, no sé si por ignorancia o por, digamos, con una intención digamos, evitarse. El problema que tuvo, por ejemplo, con el Thunderbird, ¿no? En el que se le reclamó que estaba haciendo una apropiación cultural de los mitos nativos Cherokees. americanos, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de mitos. Los mitos no le pertenecen a una sola cultura, los mitos le pertenecen a la humanidad. sí. Y todos los mitos hablan acerca de la vida de todas las personas. O sea, Claro. puedes tú escuchar una historia de unos nativos perdidos en Australia y puedes escuchar la historia de, no sé, unos cholos en Tepito. Cada una dentro de su contexto tienen las mismas cosas. Nosotros como humanos vivimos las mismas cosas, ¿no? Y más bien me parece que lo que deberíamos de buscar es una integración entre todas estas mitologías, porque a final de cuentas son metáforas acerca de lo que le pasa a la vida de las personas. No hacer estos desgarros, ¿no? Entre las diferentes culturas. No establecer estas fronteras. Fíjate que comentando esto que dices, sí, a mí, pues como ya escucharon en mis comentarios, no me agrada tanto el detalle de cómo trata a las criaturas fantásticas, porque pues esta ave de las tormentas, criaturas fantásticas, sí, qué bonito que Newt lo quiera regresar, etcétera, etcétera, ¿no? Qué bonito. Pero pues es que será un dios, ¿cómo reduces? Pero bueno, eso yo lo digo más como un aficionado de las mitologías, ¿no? Justo el comentario que hago de Cerbero también. eh, Pasa mucho eso. No, o sea, muy probablemente sea un poquito que a lo mejor le faltó indagar más en estas cuestiones de los personajes. Porque por otra parte demuestra que sí puede hacer una construcciones de referencias míticas excelentes, ¿no? Como con esto de Cassandra y las profecías que comentamos,
o con el basilisco, ¿no? Que justo ustedes aquí hacen el detalle de que retoma parte del elemento narrativo de Medusa de lo de la visión. Y seguramente hay más ejemplos, por supuesto, pero entonces, ¿por qué de repente tiene a estas criaturas como el hipogrifo siendo tratado como un animal que pueda ser domesticado? ¿Por qué entonces pone al cerbero como Fluffy? ¿Por qué pone a las sirenas como criaturas hiperviolentas? Y así podríamos seguirnos, ¿no? Así podríamos seguirnos. Pero yo creo que se debe principalmente a la construcción de mundo que ella tiene. Eh, la construcción de mundo de Harry Potter al principio era algo ligero, lo que conoceríamos como fantasía ligera, ¿no? Era como, no era tan metida la onda, era una novela para niños, ¿no? O sea, no era, yo honestamente no le veía la intención de hipercomplejizar una sociedad como actualmente ya lo hace. Pero mientras iba escribiendo la historia fue común, ¿y si la complejizo más? Y por eso tenemos estos detalles, porque la historia fue aumentando en su complejidad de verosimilitud interna Sí, claro. mientras iba avanzando la historia. No fue diseñada así desde el Sí, principio. no, la historia la No fue- rebasó, la historia se la comió. Y ahí viene, porque tenemos entonces muy buenas representaciones míticas, porque cuando ya le toma muchísimo más peso a la construcción de verosimilitud de su propio mundo, se toma la molestia de hacerlo y lo hace muy bien, a contraste al principio que no tenía esa intención. Que bueno, el basilisco, que es del segundo libro, aún así creo que es de las mejores representaciones míticas que tiene, ¿no? En todo caso, lo que decide hacer a partir de aquí es que pues va a retomar varios elementos de varias mitologías para ir construyendo su mundo, ¿no? A estos dos niveles. A nivel narrativo casi no lo hace, ojo, casi no retoma elementos narrativos. O sea, además del basilisco, además de las profecías, y además de la maldición del hombre lobo, que pues no pertenece propiamente a una sola mitología, sino a varias, casi no lo hace. Ahorita otro que pienso que funciona un poquito a nivel referencia a criatura y referencia narrativa es Fenrir, uno de estos mortífagos que aparece desde el sexto libro. Fenrir, ese es el nombre del hijo de Loki y de Angrboda. Fenrir era el lobo que está destinado a causar un genocidio masivo de dioses. Fenrir en cuanto nació creció rapidísimo y empezó a hacer un genocidio de criaturas fantásticas, de animales, de dioses como jamás se había visto en la historia. Los dioses estaban aterrados de Fenrir. La única manera de poder detener a Fenrir fue creando una cadena hecha de paradojas, como el sonido de la pisada de un gato, las raíces de una montaña, el nervio de un oso, cosas imposibles. Actualmente sería una red de Wi-Fi que no se equivoca o la honestidad de un político. Entonces, a partir de estas paradojas, construyen una cadena imposible de destruir, y encadenan a Fenrir. Ok, Fenrir en el Ragnarok está destinado a asesinar a Odín. O sea, Odín, el dios más poderoso de todos, va a ser decapitado de un mordisco por Fenrir, en el que yo creo que va a ser el combate más espectacular del Ragnarok. Pero bueno, el caso. Fenrir entonces es esto, o sea, Fenrir es el dios de la representación, del caos, de la naturaleza, el destructor de dioses, el genocida de dioses, aquel que bañó los templos de oros de Asgard con la sangre de los dioses que estaba asesinando. O sea, Fenrir es eso. Y que es en Harry Potter es un hombre lobo. Ahorita me acaba de brincar así Asimov muchísimo. O sea, ¿qué tanto tiene que ver Asimov? Que son cosas aparentemente sin conexión. Como justo la cadena, yo desconocía esta parte de la cadena de paradojas, ¿no? Y cómo Asimov en la construcción de su cerebro positrónico trata de justo ir superando todas estas paradojas. O sea, el cerebro positrónico se vuelve verdadero en el momento en el que logra romper esta cadena de paradojas. Entonces, Danil termina siendo Fenrir. Puede ser. Porque es la muerte de los La dioses. ruptura de lo paradójico, ¿no? El punto de singularidad. Sí, sí. Oh. Puede ser.
Oh, qué buen Mind Blown. No, está denso, te digo, me cayó así muy por encimita, ahorita no tengo los datos Frescos. ni tan frescos ni tan organizados, pero de repente sí, ahora sí que me puso una cachetada en la cara. Bueno, en cuanto a lo que tú dices, y, o sea, no tiene Ah, nada que ver. antes de eso, hay algo que sí me gusta mucho que dice Rowling en el libro de Animales Fantásticos eh, sobre los centauros, cómo los centauros no quieren ser considerados seres, sino quieren ser considerados bestias y solicitan que se les dé la categoría de bestias. Esa tiene eh, una importancia mayor respecto a la posición política que toman estos otros, Ujú. estas otras inteligencias, por llamarlos de alguna manera. Sí, es decir, los humanos no van a decidir lo que soy y lo que no soy. De No, hecho, son y superiores. ahorita yo retomo este detalle de los centauros, hay detalles que comentar, acabo con este de Fenrir. Fenrir entonces acaba teniendo cierta representación narrativa, pues porque es el hombre lobo gran destructor y es el hombre lobo, ¿no? Es como, yo creo que es un poquito gratuito llamarlo Fenrir, porque el personaje, ahí creo que ahí me trabé tantito, ¿ya me escuchan? Sí, me quedé en que es el personaje. Ese es un personaje al que le queda muy grande el nombre, la verdad. Claro. Yo le habría colocado Licaón. Licaón en la mitología griega es el primer hombre lobo. Licaón era alguien que asesinaba a sus invitados y le dio a los dioses carne humana para que la comieran y en castigo Ujú. lo transformaron en el primer lobo. De hecho, ahí viene el licántropo, de lo del licántropo justamente, ¿no? Entonces, habría sido mejor Licaón. Yo creo que Fenrir, nuevamente, pues ahí tiene cierta referencia narrativa, cierta referencia como Fenrir como criatura, y en todo caso aquí Fenrir está tratado como una criatura y no como la deidad del caos que va a asesinar a Odín, que realmente es, ¿no? Ahora, sobre los centauros, los centauros, me agrada un poquito la representación que ponen sobre ellos en Harry Potter, de hecho, y yo creo que este también es un punto para acabar vinculando con una tertulia que vamos a tener en algunas semanas más, que es Harry Potter como fantasía urbana. Ujú. Porque aquí breve comentario, la fantasía urbana siempre acaba hablando del contexto social al que pertenece el autor o la autora que está escribiendo la historia. Siempre acaba siendo una representación de eso. Y el detalle que los centauros, que no son tratados como magos, digan, no queremos que nos reconozcan dentro de su cultura por estos detalles, preferemos que nos reconozcan como salvajes, me suena un poquito a contexto inglés. A mí me suena ya que ahí ya también hay una crítica de por medio, ¿no? O sea, también en el detalle de que ¿bajo qué derecho solamente los humanos se pueden entrenar en magia cuando queda implícito que seres como las hadas pueden hacer magia, cuando queda implícito que seres como los elfos, como los duendes, como los gigantes también pueden hacer magia, como los centauros también pueden hacer magia, porque solamente la gente de tu comunidad puede ser entrenada para hacer magia? ¿Qué hay de los demás? Y a mí me parece que ahí, aunque J.K. no lo quiera, ya está haciendo una representación de su contexto cultural. Correcto. Porque, a ver, se muestra a los gigantes. Hagrid es un semigigante y puede hacer magia. Entonces, puede hacer magia porque tiene este semi-humano, pero se nos plantea que los centauros también tienen contacto con la magia porque también pueden predecir el futuro. Se nos dice que la magia de los elfos es muy poderosa. Se nos dice que los duendes también tienen magia muy poderosa. De hecho, son más poderosos que magos humanos porque pueden hacer magia sin varitas Ajá. directamente. Entonces, ¿por qué los humanos están encima de los demás? Claro, puede haber mil y un razones de verosimilitud dentro del canon y el lore de Harry Potter, pero a mí me parece que esto ya más bien habla de un contexto sociocultural en el que J.K. se ve inmersa, que ya yo daré mi opinión al respecto de ello cuando hablemos de la fantasía urbana. Correcto. De hecho, creo que es el tema que sigue, ¿no? Ah, sí, de hecho Ok, sí. Yo creo correcto. ya la siguiente semanita te hablamos de la fantasía urbana. Correcto. ¿Algo más o procedemos a conclusiones?
Pues no, yo ya dije lo de las criaturas que tenía que mencionar Ok. y la teoría también. Ok, entonces, ¿alguna conclusión en particular, profe? Sí, pues creo que ya sabiendo que J.K. hace este detalle que tiene estas dos referencias míticas, yo les invitaría a que si vuelven a revisitar estas historias o cuando salga la tercera parte de Criaturas Fantásticas, que pues por supuesto que va a salir, aquí el Fénix que tiene Pronto. una representación muy buena, creo que esta es una muy buena representación mítica por el detalle tanto a nivel simbólico como criatura introducida, como a nivel narrativo, porque es el animal que nace de sus cenizas, justo como Credence lo está haciendo, justamente como Dumbledore probablemente también lo haga en la siguiente película. Pues ahí yo creo que hay una muy buena representación a este doble nivel. Yo les recomendaría a ustedes que cuando vean esta tercera película no se queden con nombres, no se queden con que el animal se ve bonito, con que el animal se ve espectacular. Yo les recomendaría totalmente que investiguen sobre esas criaturas y créanme, van a disfrutar muchísimo más la historia de la película cuando ya comprendan todo este contexto, Claro. porque ustedes ya van a conocer todo el hipotexto detrás y van a saber cuál era la criatura en su punto A antes de la traducción. Correcto, perfecto. Dato cultural. Justo ha habido en las últimas fechas un debate acerca de si Fox es el único ¿Fénix? Fénix dentro del universo mágico. No. Y no es el único Fénix. Hay varios Fénix. No sabemos si se reproducen asexualmente y sexual y asexualmente como si fueran plantas. Pero bueno, eso será ya detalle de otra cosa. Pero sí hay varios Fénix. Entonces queda ya cerrado ese asunto, por así decirlo. ¿Listo? ¿Conclusiones, profesor? Conclusiones, yo creo que a J.K. por un momento pensé que estaba casi plagiando muchas de estas cosas. Yo creo que más bien lo que le pasó a J.K. fue que, como dice mi profe, no esperaba que se profundizara tanto la historia, y la historia la absorbió, la encerró y se la llevó. Ya cuando yo dijo, ay, ¿y ahora qué hago? Uh-huh. Eso pasa mucho, fíjate, eso le pasó a Akira Toriyama con Dragon Ball, que, o sea, el vato ha tenido que seguir inventándose excusas de por qué estos personajes que destruyen multiversos no aparecieron al principio. Ah, es que estaba durmiendo. Ah, claro, sí. Estaba durmiendo. Esto pasa también con ¿Dónde muchísimos... ¿Dónde le quedaron pasó a los...? muchos escritores de cómics también, entonces... Pues pasa, o sea, realmente pasa mucho. Que si hubo un genocidio de los animales parlantes, de las personas animales, Teoría, sí. porque ya no existen y así. Ok, bueno, perfecto, pues gracias por sus conclusiones. Yo sí apoyo la conclusión del profe, o sea, del mito profe, que hay que buscar, investigar, saber más, porque así la vida te sabe mucho más. Entonces yo creo que eso sería todo por esta tertulia, que fue la primera de referencias míticas. Va a haber muchas, muchas más. Espero a futuro empezar a desglosar, yo creo que incluso criatura por criatura, personaje por personaje. Ojalá la vida nos dé tiempo. Y bueno, nos vemos a la próxima. No se olviden de dar like, suscribirse, darle click a la campanita y todas las llamadas a la acción que todo el mundo dice. Yo no soy tan ortodoxa. Más bien, creo que pueden seguirnos en nuestras otras redes si gustan hacerlo. En TikTok como Tertulias Mágicas MX, Facebook e Instagram como Tertulias Mágicas, Laura Malfoy como personaje público, donde prácticamente diario estoy compartiendo memes, opiniones, a veces notas o apuntes sobre mi forma de ver el mundo mágico. Y yo creo que eso sería todo. No se olviden de comprar sus productos en Personalizables Cuyo Virtuoso, que es la empresa que subsidia las tertulias mágicas para que podamos seguir sacando contenido, o si lo desean pueden donar directamente en nuestro Patreon, que es patreon.com/tertulias mágicas. Hasta la próxima. Mira, sale. Es un gato. Ay, es muy bonita. ¿No te mueves tanto? No me muevo. Sí, Sally, te quiero mucho.
Pues sí, como Va que va, vamos. hasta yo la quiero y no la conozco, se ve bien bonita, se parece mucho a mi Nietzsche. Sí. Oye, a ver, ¿qué hora es? Bueno, ese estuvo menos grave. ¿Te parece si retomamos a qué hora? A las... son 6:20. Pues pues ahora, a la hora que tú me digas. 6:50, ¿regresamos? Sí. Ya, Igual, habiendo comido y si bebido. van a dejarlo de la transmisión, hay una persona comentando en Twitch, se llama Monoi Kui, dice, deja 2 comentarios, dice como siempre los Hufflepuffs quedamos al último y también menciona, por cierto, Hércules no me suena a que estuviera en Gryffindor porque pues era un loquillo y mató a un león. Entonces bueno, pues ahí... Yo creo que a mí sí Sí. me suena completamente a que Hércules estuviera en Gryffindor. Ok. Y vamos a dejar la transmisión encendida para Twitch, ¿no? Me imagino. Sí, y se pregunta si vamos a dejar la transmisión encendida para Twitch esta media hora. Yo No, diría que no. Pausamos. Yo diría que no, Va, que va. y ahorita nos vemos de nuevo, ¿vale? Iniciamos una Bueno, nueva pues a las muchas gracias a 6:50. quienes nos acompañaron por Twitch. Perfecto, nos vemos en un ratito para seguir con estas tertulias largas. ¿La cámara? Eso estaba haciendo. Así. Es que estabas viendo cosas. No, Bueno, ahorita regresamos a Twitch. bye. Bye. Ok.